corolario sobre este amplificador basado en los resultados, que además es muy relevante porque nos puede ahorrar muchos futuros análisis de circuitos, así lo usamos adecuadamente. Y bueno, es esto. Vean, imaginemos un caso así hipotético. Pongo un amplificador operacional, pongo una resistencia, vamos a pensar que de una resistencia de 1 kilo, otra resistencia acá de 1 kilo, y pongo una señal de, vamos a pensar que es una sinusoide de 1 volt pico. Entonces llega un volt pico positivo y luego un volt pico negativo. ¿Qué tendríamos a la salida? Bueno, la entrada es una señal sinusoidal, parecida a esta, más o menos, de 1 volt. La salida, como es una ganancia unitaria, pero con signo contrario, entonces la salida deberá de ser la misma, pero invertida. Ok. Ahora, ¿cómo es que, bueno, si sabemos que el amplificador operacional, vean, la salida de ese operacional es la salida también del circuito, de todo el circuito, del circuito realimentado es la salida el mismo operacional. Y usamos, inclusive aquí lo vimos, usamos como ganancia de ese amplificador el valor infinito. ¿Cómo es? Vamos a pensar este caso, el caso más alto. Entra 1 volt a ese amplificador, bueno, a todo el sistema. Y obviamente también a ese amplificador. Entra 1 volt al circuito. Se reduce el voltaje y bueno, aparecen aquí otra señal, un voltaje diferencial. Debe de aparecer por acá. Y resulta que ese voltaje diferencial da, multiplicado por la ganancia infinita, da como resultado, vean, menos 1 volt. Menos 1 volt. ¿Cómo es posible que un amplificador que tiene una ganancia infinita me dé como resultado menos 1 volt? Y luego inclusive en valores más pequeños a 1 volt, pues también me da un valor más pequeño, negativo, pero más pequeño en magnitud. Y luego cuando entre 0 me da un 0, y luego cuando entre un valor negativo me da un valor positivo, que tampoco es infinito. ¿Cómo es posible que un amplificador que tiene ganancia infinita me dé una señal que no sea infinita? ¿Cómo se puede explicar eso? Y bueno, la única manera, bueno, sabemos que ese amplificador tiene como salida, su voltaje de salida es K B más menos B menos. O K por BD, es la resta, B más menos B menos, ese voltaje diferencial. Y si K es infinito por BD, pues uno pensaría, pues prácticamente cualquier BD me va a dar pues un valor infinito también, pero resulta que no es así, que me da valores que son finitos. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, pues la única manera en que un amplificador con una ganancia infinita me dé como resultado algo que no es infinito es porque ese valor infinito fue multiplicado haciéndose increíblemente más pequeño, o sea, por 0. El voltaje diferencial que se está introduciendo a este amplificador tuvo que haberse hecho muy pequeño. Ahora, en la práctica, ¿qué implica? Que supongamos que este fuera un amplificador 741 y sabemos que esa ganancia no es infinita, obviamente, son 200,000. Entonces, si la ganancia si esa ganancia es de 200,000, ¿cuánto habrá sido el voltaje diferencial para que solamente llegara a 1 volt la salida? Pues significa que ese voltaje diferencial tuvo que haber sido el inverso de 200,000. En el caso ideal, cuando esto es infinito, pues esto tuvo que haber sido 0. ¿Sí? Y efectivamente, eso ocurre cuando armemos ese amplificador.
cuando realimentamos un op-amp con una ganancia tan alta, la realimentamos de manera negativa, resulta que obtenemos un voltaje diferencial y bueno, idealmente de 0. Entonces, este voltaje diferencial se convierte en 0 cuando la ganancia es infinita. Y eso tiene grandes implicaciones. ¿Qué implica? Que es un circuito abierto entre los dos extremos, es una impedancia infinita, pero eléctricamente un voltaje que cae a 0 aparenta ser un cortocircuito. Entonces, no es que sea un cortocircuito, es un circuito abierto de hecho, pero aparenta ser un cortocircuito. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿O en qué nos ayuda a saber eso? Bueno, pues si este es un cortocircuito, vean, este 0 volts que está aquí aparece hasta acá arriba. Esta tierra física, esta tierra eléctrica, esa tierra eléctrica se ve reflejada como una tierra eléctrica hasta aquí arriba porque el voltaje diferencial se fue a 0. Y entonces ¿eso qué implica? Bueno, pues vean, el circuito que ve la fuente de entrada no es más que una fuente, una resistencia de valor RI y luego la tierra. Y hasta ahí acabó el circuito. Es lo que ve la fuente de entrada. Si este es VI, ¿cuánta corriente va a ingresar? Pues es muy simple. VI entre RI. ¿Cuál es la impedancia de entrada? RI, como lo habíamos encontrado. Ahora, esta II, esta corriente que está ingresando, pues aquí es igual. Pues sería VI entre RI. Son solo los dos elementos que hay en esa malla. Esta fuente y esa resistencia. Entonces VI entre RI. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa corriente ingresa al circuito, atraviesa la resistencia y llegando al nodo, ¿qué ocurre? Uno pensaría, pues ahí se cerró el circuito porque ahí está la tierra. No, ahí no está la tierra, simplemente es este punto se conoce como tierra virtual. Porque parece una tierra, o sea, es un 0 volts, pero no está conectada a la tierra eléctrica, está en otro lugar. Sigue este amplificador siendo un circuito abierto, su impedancia, y así lo manejamos, su impedancia es infinita. Entonces, realmente es un circuito abierto, este amplificador. Pero ocurre el caso curioso, ¿no? El voltaje diferencial se cayó a 0, o sea, este voltaje se cayó a 0, se fue a 0. Entonces, de aquí a tierra es un 0 volts, pero sigue siendo un circuito abierto. Entonces, esta corriente que va atravesando la resistencia llega a este nodo y no puede caminar para acá. No le queda más remedio que venirse por acá arriba y atravesar la resistencia. Entonces, ahora esa corriente de valor II, que es VI entre RI, está atravesando esta resistencia. ¿Qué voltaje cae? Bueno, como está entrando de esta forma, este es el terminal positivo por donde ingresa la corriente, por donde sale es el terminal negativo. ¿Y qué caída va a tener aquí de voltaje? Bueno, pues es corriente por resistencia. Vean que va a ser la resistencia por la corriente. RF entre RI por VI. Es el voltaje de esa resistencia, en esa resistencia. Luego la corriente sale de la resistencia y es absorbida por la fuente interna. ¿Sí? Regreso al circuito. Bueno, ¿para qué nos sirve? Bueno, si nosotros medimos de aquí a tierra, que es el voltaje de salida, vean lo que estaríamos midiendo. Esto se está comportando como un cortocircuito entre estas dos, porque el voltaje diferencial se fue a 0, se cayó a 0, es como un cortocircuito, es como un corto, pero no lo es. No, se comporta eléctricamente como un corto, pero no es un cortocircuito.
el voltaje se fue a 0. Entonces, si yo mido de aquí a tierra, es este voltaje, es el voltaje de salida. Y vean, si aquí es un cortocircuito, en realidad estoy midiendo este voltaje, porque esta es la tierra virtual. Entonces, ¿qué voltaje estaría viendo yo en la salida? Pues efectivamente, estoy midiendo el voltaje en la RF. O sea, el voltaje de salida, ese voltaje de salida, es el voltaje de la resistencia F. Y ese voltaje es RF entre RI por BI. Pero vean, cuando yo mido en la salida del op-amp, pues pongo aquí mi terminal positiva del medidor, mi terminal negativa del medidor, y vean, está el signo al revés. Estaría midiendo el voltaje de sentido contrario. Y sí, es la misma señal de salida. Entonces, si interpretamos estos resultados, estos mismos resultados nos dan pie a entender la operación de este operacional, y ese entendimiento nos hace determinar cuál es la salida sin tener que hacer todo el análisis del circuito. Eso nos va a ayudar en puntos más adelante. Lo podemos usar inclusive en los siguientes incisos. Asumir esto, o sea que cuando hay una realimentación negativa, el voltaje diferencial se cae a 0. Y al irse a 0, resolver el circuito con lo que eso implique. ¿Sí? Y eso significa que no vamos a quitar el símbolo y poner el modelo, ya no va a ser necesario, sino por simple observación y conocimientos básicos de circuitos, encontrar esos voltajes, esas impedancias o el ancho de banda. Bueno, hasta aquí este video.